Yeah, El Centro means a lot to me. Without El Centro, I don't know where I would be now, and well, yeah. To me, it has meant, after quite a few years living in Los Angeles, it has meant finding a place where the word community really means something. So to me, Centro is a place that the community can come, especially the youth can come, and just learn about their culture and learn about just things that are relevant to them and things that affect them, things that are going on in the community. The very first thing I could think of when I think of El Centro is amor, and just because for me it's been a place of growth, and I don't think I'd be the person that I am today if it wasn't for El Centro. Un amor que realmente no se puede vender ni comprar, no es así algo que puedes crear en una tienda o en un producto, sino realmente crear relaciones que sean duraderas. Yo he encontrado en el centro una oportunidad para aprender sobre México lo que no aprendí en México y para reconfigurar mi identidad en esta nueva posición binacional, y eso para mí ha sido invaluable. El Centro, to me, is a space where community can come together and create realities that they want to see in their own lives and in their community. So the Centro is a space where people live out their dreams in terms of how we interact with each other. I think people interact here with a lot of love and with an open heart, and I think that's really hard to find. So usually when people come here, they feel welcome and they feel at home. It's like a home that we don't always feel on the streets of the United States, you know. I work with youth in the community with a nonprofit agency, and these are youth who have been marginalized. And so the goal of my organization is to actually plug them back into the community. And there's no better spot in my belief other than El Centro Cultura de México. I'm a firm believer in education. As a teacher, I do believe what was going on here and is going on here is an opportunity for our kids in our future. So this is why this is very important for me to participate and for the community to uprise and volunteer. Fortunately, it's like a catalyst for me, a source of information from which I can springboard and really discover what's going on in my community. Para mí el centro significa un espacio libre, ¿no?, de muchas cosas que existen en la sociedad capitalista, como es la competencia, el individualismo y la prepotencia. Entonces, todas esas cosas, pues en el centro tratamos de hacerlas a un lado, y es un espacio que es como una isla de seguridad, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas. A way of working with people collectively in a non-hierarchical way. That's about dignity, it's about culture, it's about resistance. Bueno, para mí el centro que significa cultura, comunidad, esperanza, solidaridad. Es un espacio que da informaciones a mucha gente donde no pueden tener informaciones en sus casas y también en su comunidad. Por ejemplo, donde yo trabajo, bueno, estoy aquí de la educación, mucha gente viene sin saber que pueden continuar su educación, aunque ellos no tienen papeles, recursos. Aquí lo pueden tener y pueden seguir terminando su secundaria, primaria y también su bachillerato y tienen su GED. Pues yo tengo aquí, yo empecé a venir aquí desde que tenía como 17 años. Y para mí fue algo como, pues me abrió mucho los ojos, ¿no? O me dio una perspectiva más fuerte sobre mi identidad, ¿no? Te enseñan bastantes cosas, ¿me entiendes? Y yo digo, fíjate, estamos al lado de personas que están dando clases en la universidad, están dando clases aquí mismo también, y en otros lugares en el colegio, ¿verdad? Y vamos, algo sorprendente. A mí me encanta el Centro Cultural de México y tengo una muy buena experiencia en mi vida en este año. Este año pienso que para mí es el mejor con el Centro Cultural de México, en serio. Para mí el centro es un lugar, y lo digo por experiencia propia porque es como me afectó a mí, es un lugar donde la gente puede recibir apoyo, puede recibir
incluso pues, ¿no? Amistad, solidaridad, clases, yo digo recibir casi porque es casi como gratis, ¿no? Cobran $2 y para la donación, para la renta, muchas clases son gratis, ¿no? O sea, si no tienes dinero, no puedes tomar las clases que tú quieras y nadie te va a cobrar nada, nadie te va a rechazar. Entonces aquí la gente puede venir a recibir. I'm from the Orange County Dream Team. We'll let all of our undocumented students know that Centro is not separate from us. Centro is actually part of us. And anywhere Centro goes, we're going to go because we feel that Centro is us. And Centro, like we belong to Centro, so. Well, Centro Cultural for me is Oyin, which is an Aztec symbol, which means movement and culture and las raíces of where we come from. When it's something where we could come and be who we are and explore further on who we could become. Me encanta el centro cuando veo que se dan todas estas oportunidades a la gente de la comunidad que no tiene muchas oportunidades de otra manera, ¿no? Sobre todo por las cuestiones económicas y por el poco poder que tenemos en la comunidad. El Centro is a community space, and it goes against that grain. It is a place for people out of the community to develop themselves away from the profit aspect, away from corporations, away from the government as much as it can be. El Centro Cultural de México para mí es un espacio donde he conocido mucha gente, donde he invitado a mucha gente a concursos internacionales de baile y estoy estudiando para mi bachillerato GED. Entonces en el centro es muy importante para mí personalmente en ese aspecto. To me, el Centro Cultural de México means hope. It means history, it means past, present, but more than that, I think it means the future. I think it means having a space and a place for the future generation. And personally, I've been here to several events, and it's a space where you feel safe. And you feel excited to come in and you're greeted with this warmth and these colors and this brilliance that you're almost like, does everybody know about this? So you want more people to know about it when you come here. So I think that it's exciting to have something like this, more so than anything for the youth. Because I think a city and a place that takes care of the youth really cares about their community. And that's what makes it exciting for me. Sí, el centro es un lugar comunitario muy importante. Hay muchos eventos muy chidos aquí para beneficiar diferentes causas en la comunidad. También muchos grupos que hacen trabajo en la comunidad tienen reuniones y foros educativos aquí. Por ejemplo, he estado involucrado en las marchas del 1 de mayo y el Centro Cultural siempre ha participado en esas acciones del Día de Trabajo. Para mí el centro es parte de mi vida en Estados Unidos como migrante mexicana, ¿no? Es un lugar donde yo he encontrado mi identidad como mexicana, a pesar de que vengo de México. Aquí me encontré como mexicana, me encontré como migrante y me encontré como comunidad. Donde la gente puede venir a expresarse y a educarse en lo que son sus raíces y es un espacio pues de eso, de expresión. Comunidad porque viene juntando, como digo, los diferentes grupos, también de edades, ¿no? Es los más jóvenes, nuestros abuelos, nuestras abuelas. Y pues en verdad es un lugar donde podemos compartir enseñanzas y inspirar y pues ser inspirados también, ¿no? Pues para mí el centro ha sido un lugar de alegría, es como una terapia, no sé, vengo aquí al centro y me lleno de toda la, no sé, como energía positiva. El centro ha sido una gran parte de mi vida, a donde yo puedo organizar eventos como el Día de los Muertos, a donde puedo traer a mi mamá y a compartir eventos como el Día de las Madres, Noche de Boleros, a donde mi hermanita viene y baila en el ballet folclórico, participa ahí. I came to Centro. Centro came into my life at a really perfect time when I was trying to figure out my own place in the world, what I believed, and who I wanted to be with, who I wanted to spend time with, the things I wanted to work on. And that was the trajectory, and I've stayed on it. Para mí el Centro Cultural de México significa el único espacio en donde realmente se toman en cuenta los intereses de la gente,
la capacidad de poder desarrollar sus potencialidades, sus talentos, la capacidad de unificarnos. Y la verdad es el único sitio que conozco en donde la educación y la cultura pues demuestran ser la fuerza de nuestra comunidad.